Así es, Martín, creo que no les comenté en la primera salida que estamos en el espacio Colabora y acaba de finalizar hace unos 2 minutos, 3 minutos nada más, este evento organizado por Amnistía Internacional que trajo la voz de la sociedad civil en los aprendizajes que ha tenido con respecto a la ley de acceso a la información pública y dialogaron en este conversatorio integrantes de la sociedad civil, integrantes de organizaciones además que han trabajado específicamente con el acceso a la información pública y con la transparencia, con también integrantes del Estado y de la administración pública que, son quienes gestionan diariamente esta ley. Estamos en este momento con la directora de Amnistía Internacional Uruguay, Lucía Pernes Charnebó, consultarte justamente, cuáles son, ustedes durante esta mesa hablaban de la necesidad de continuar profundizando esta ley por los impactos que tiene en la democracia uruguaya. ¿Cuáles son los impactos de esta ley? Porque también se hablaba del desconocimiento, ¿no?, de esta ley. Entonces, ¿cuáles son los impactos que ha tenido? Y después hablamos un poco de cómo profundizar y cómo mejorarla. Bien, la ley de acceso a la información pública es una ley muy importante para toda la ciudadanía, para toda la población. En primer lugar, porque el acceso a la información de interés público es un derecho. En segundo lugar, porque es una herramienta muy importante para el trabajo de organizaciones como Amnistía Internacional, que nos dedicamos a la investigación con un objetivo de incidencia en determinadas áreas, dimensiones de los derechos humanos. Y en tercer lugar, porque se han identificado en estos 15 años de implementación de la ley algunas debilidades que tiene y que deberían ser subsanadas para una mejor implementación. En ese sentido, este informe recupera la voz de la sociedad civil. Fue una consulta que se hizo a varias organizaciones sobre, si utilizaban la ley, cómo la utilizaban, qué resultados les había dado y, con qué desafíos se encontraban al hacer uso de la herramienta. Y, esto nos da un panorama bastante amplio de la debilidad que tiene todavía el instrumento, si bien es un instrumento muy importante. Como tú bien decías, hay un cierto desconocimiento, muchas veces la herramienta no se utiliza o no están claros cuáles son los pasos que se pueden seguir en el caso de que se niegue, por ejemplo, un pedido de acceso a la información. Así que hay mucho todavía por hacer en términos de la capacidad de respuesta del Estado, es decir, ahí aparece una debilidad en que muchas veces no se cumplen los plazos o la información que se entrega es incompleta o se entregan formatos que no son los más adecuados para poder procesar. Pero también identificamos que hay un área también para fortalecer en cuanto a el armado, la elaboración de los pedidos de acceso a la información pública y ahí también reconocer que las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía toda que puede hacer los pedidos de acceso a la información, es muy importante cómo se formulan las preguntas para que haya justamente un entendimiento con el organismo al que se le está pidiendo la información. Nosotros insistimos mucho en esto de que sí es necesaria una reforma de la ley, sobre todo para que la unidad de acceso a la información pública, que es la que hace el contralor de la implementación de la ley, tenga una capacidad sancionatoria cuando el sujeto obligado incumple la norma, pero también hay otra dimensión que no tiene que ver solamente con lo normativo y que hace más a la práctica, a la cotidianeidad, ¿no?, a la cultura institucional de entender y de valorar los pedidos de acceso a la información pública y la transparencia como un ejercicio activo del Estado. Y también de comprensión de cuáles son los lugares de cada uno y de cada una, ¿no?, el rol que tienen las instituciones públicas y también el que cumplimos las organizaciones de la sociedad civil, donde muchas veces empujamos agenda y hemos estado aquí en este evento incluso comentando y compartiendo algunos ejemplos en donde este diálogo, cuando se establece de una manera virtuosa, incluso ayuda al Estado a recuperar datos sobre temas importantes, sensibles, que muchas veces no tiene. Y es justamente en ese intercambio, en la elaboración de preguntas y respuestas cada vez más sofisticadas, que podemos acceder a mejores diagnósticos. En este informe que presentan el día de hoy, una de las conclusiones es que también hace falta más de modificaciones normativas, más recursos, ¿no?, para quienes gestionan esta ley desde el punto de vista de la administración pública. Sí, exacto, porque allí los sujetos, cada sujeto obligado, cada institución del Estado tiene que tener alguna persona de referencia justamente para canalizar las solicitudes, ¿no?, y de alguna manera organizar el trabajo que se da dentro de la institución del Estado para que eso sea vehiculizado a los diferentes actores que hacen los pedidos. Entonces sí, hay una parte que implica recursos o que requiere de mayores recursos y hay otra parte que también tiene que ver con el rediseño como de la estrategia de transparencia del Estado, ¿no?, porque no todo necesariamente se va a solucionar con mayores recursos, sino que hay una parte muy importante que tiene que ver con la generación de capacidades también, ¿no?, y del entendimiento, de generar espacios de entendimiento y de comprensión de que esa información que alguien está pidiendo
una organización de la sociedad civil, tiene un cometido importante y que a su vez, una vez sistematizado o puesto en un informe, en un diagnóstico, también puede volver al Estado como un insumo para su trabajo y para el desarrollo de las políticas públicas. Muchas gracias, Lucía. Justamente una de las cosas que se mencionaba, además de esta cuestión de necesidad de fortalecer los organismos, es esto que es muy importante mencionar, Lucía, que tiene que ver con una posible reforma de esta ley de acceso a la información pública, una necesaria reforma según la sociedad civil para continuar aumentando las capacidades de transparencia y de acceso a la información por parte de la ciudadanía.